Buenos días a todas las personas presentes a esta segunda jornada del noveno Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, en el que se citan autoridades, analistas y especialistas a nivel nacional e internacional. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Solera Castillo, presidente de la Academia y líder en formación avanzada y presidente de este Congreso. La maestra Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local del Estado de Aguascalientes. Al maestro Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado del despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con los soples del Instituto Nacional Electoral. La licenciada Clara Beatriz Jiménez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Con este encuentro se busca formar un diálogo interdisciplinario que integre los pilares de los derechos humanos universales en el sistema penal, electoral y de justicia, promoviendo procesos judiciales inclusivos, transparentes y que garanticen la dignidad humana. Este día tendremos 4 paneles y la presentación de un libro, por lo que los invitamos a dar seguimiento a cada una de las actividades. Cedemos el uso de la voz al maestro Pedro Pablo discúlpenme, al doctor Antonio Sorela Castillo, presidente de la Academia Líder en Formación Avanzada y presidente de este consejo. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Yo sé que están desvelados, algunos ayer comenzó la feria. Yo sé que, pero están muy deseosos de escuchar los conocimientos que nos van a compartir los amigos y amigas de todo el país. Quiero dar la bienvenida, por supuesto, a un gran amigo, y yo siempre lo he dicho así, de verdad uno de los grandes del derecho electoral, no solo de México, sino de América, mi querido amigo, el magistrado doctor Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, querido amigo. Bienvenido a esta tierra de viva Aguascalientes, que yo no soy de esta tierra, pero me siento un ya adoptado de este territorio que me ha recibido con los brazos abiertos. Por supuesto, quiero saludar a 4 grandes amigas, unas expertas en derecho. Quiero decirles que en tema de derecho electoral, grandes actualmente son las que no solamente están impartiendo justicia en los tribunales electorales, locales, en las salas regionales y también en la sala superior, pero son mujeres que lograron el triunfo derivado de las elecciones, caminar con la ciudadanía, y especialmente saludo a mi amiga, la magistrada Roselia Bustillo, una gran amiga mía, así como la magistrada Cecilia Guevara, una grande, la presidenta, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México. Amiga, bienvenida. Por supuesto, a mi querida amiga también, una representante de un territorio muy fuerte, muy grande, con la sede de Sala Guadalajara, la magistrada doctora Rebeca. Bienvenida. Y yo digo ya, como una hermana de corazón, mi querida amiga de un estado cercano, de la presidenta del Tribunal Electoral de Zacatecas, mi querida amiga doctora Gloria Esparza Rodarte. Bienvenida, querida amiga. Pues bueno, nada más ya para que den introducción a este gran panel. Imagínense, tenemos reunidos a uno de los mejores electoralistas del país y de América, digo yo así. Agradecer nuevamente el trabajo que ha hecho la vocalía del INE de aquí de Aguascalientes, mi querida amiga, es la maestra Brenda, la titular del OPLE, mi querida amiga Betty, gracias por el apoyo. El doctor Daniel, fiscal electoral y presidente de la Asociación de Fiscales Electorales de México, que viene un poquito a destiempo, pero en un momento se incorpora. Por supuesto, nuevamente agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo, al Tribunal de Disciplina de este Estado, y a todas y todos ustedes, queridos amigos y magistrado de la Mata, vinieron de todo el país. Tenemos 32 entidades federativas, 15 presidencias de tribunales electorales,
presidencias y magistrados de Tribunal de Disciplina, fiscales electorales de todo el país, jueces y magistradas del Poder Judicial Federal y locales, presidentes y consejeros de los soples locales, del INAH, ayer estuvo con nosotros nuestro amigo Jorge Montaño, y más personalidades, y por supuesto, juristas, abogados postulantes y académicos de todo el país. Bienvenidos y nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, buenos días. Perdón. Muy bien. Ok. En primer término, iniciaremos con el panel Elecciones del Poder Judicial, Avances y Retos, en el que se compartirán algunas de las experiencias que se vivieron a nivel federal y en las entidades federativas durante el año 2025, en las primeras elecciones populares para la designación de personas juzgadoras, magistraturas y personas ministras del Poder Judicial. 18. Procederemos con la presentación de las semblanzas de quienes protagonizan este panel. María Cecilia Guevara Herrera es licenciada en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral, además de posgrados y maestrías en Argumentación Jurídica y en Derecho Penal Procesal, Penal y Criminología en Gironia, España. Se ha desempeñado como secretaria de estudio y cuenta con la sala superior en la sala especializada y las salas regionales de Guadalajara, Jalapa y Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Rosa Isela Bustillo Marín es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una amplia trayectoria en la materia jurisdiccional electoral y académica, con más de 15 años de experiencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Rebeca Barrera Amador es abogada por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y cuenta con una especialidad de justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una amplia trayectoria en la materia electoral y jurisdiccional como parte del Instituto Federal Electoral y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con los doctorados en Derecho y en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado por más de 25 años en diversos puestos de la carrera judicial electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la docencia. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Gloria Esparza Rodarte. Realiza las áreas de comunicación y de conducción de este diálogo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con una amplia trayectoria en la materia jurisdiccional y en la función pública, especialmente en asuntos de carácter agrario. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. Le cedemos el micrófono, licenciada. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Bueno, tengan todos muy buenos días. Bueno, ya se hicieron las presentaciones. A mí me toca moderar esta mesa. Como ustedes ven, pues es una mesa que me honro en moderar con grandes magistraturas, como bien lo comentaron, que fueron recientemente electas
no solo electas, sino que tuvieron la mayoría de votos, por eso presiden las salas regionales las magistradas que nos acompañan y por supuesto el magistrado Felipe de la Mata, magistrado de Sala Superior. ¿Quién mejor calificados para hablarnos del tema elecciones del Poder Judicial, avances y retos? Sin más, si les vamos a dar, bueno, les voy a dar 10 minutos a cada uno para que aborde su tema y empezamos con la maestra María Cecilia Guevara, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México. Adelante. ¿Se oye? Sí, ya. Gracias, ahora sí empiezo ya. Muy bien, perfecto. Muy buen día, gracias por estar aquí en esta mesa. Dolores Castro Varela, poeta nacida en esta ciudad en 1923, escribió: amo, vida, la fuerza cotidiana de tu raigambre, fruto de ceniza, y la sed desprendida de la lucha que has vencido. Dolores Castro nos enseñó que se debe escribir y, por extensión, actuar, desde la verdad y el compromiso. Es su visión. La palabra no requiere de adornos innecesarios ni de un exceso de adjetivos. Su fuerza radica en la claridad y la sobriedad. Expreso mi reconocimiento a esta sede, Aguascalientes, tierra que ha sido punto de encuentro en momentos clave de nuestra historia y que hoy vuelve a convocarnos para reflexionar sobre nuestra vida institucional. No es casualidad que hablemos de democracia y justicia aquí. Esta ciudad que lleva más de 90 años convocando a las plumas más lúcidas de México para deliberar sobre el lenguaje y elegir las palabras más precisas para nombrar la realidad. Cuna del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Esta tierra sabe de nuestra historia constitucional y hace de la poesía una forma de ser y de vivir. Esa misma idea de claridad y compromiso con la palabra es la que hoy nos reúne para nombrar algunos de los retos de la elección judicial y esbozar de manera conjunta respuestas a la altura de lo que la ciudadanía merece. Saludo con cariño, mucho cariño y aprecio al doctor Felipe de la Mata, mi ex jefe, mentor y gran amigo, a mi querida amiga Roselia Bustillo, presidenta de la Sala Guadalajara, también a mi amiga querida Rebeca Amador, presidenta de la Sala, presidenta de la Sala Jalapa, Sala Guadalajara, ya las cambié de adscripción. A la maestra, a la doctora Gloria Esparza, presidenta del Tribunal de Zacatecas. Gracias a las autoridades electorales de Aguascalientes por la anfitrionía y por la organización, a las consejerías, tribunales electorales, a los tribunales de disciplina, a las fiscalías electorales, al alumnado, si alguno está por aquí, y al público en general. Es un honor estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La elección judicial de 2025 marcó un punto de inflexión en la vida institucional del país. Por primera vez, millones de personas participaron directamente en la decisión de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. Este diseño de alcance nacional y sin precedentes en el derecho comparado proyecta a México como un referente en la exploración de nuevas formas de articulación entre democracia y función judicial. Haber participado directamente en esta elección, pues me permite hablar desde aprendizajes con conocimiento de causa. Desde la campaña, el contacto con la ciudadanía reveló algo que las cifras de participación apenas alcanzan a reflejar. Me refiero al interés genuino de las personas de conocer a quienes imparten justicia y la disposición real de ejercer ese voto con responsabilidad cuando cuentan con información suficiente para hacerlo. Ese hallazgo es el activo más valioso que deja este proceso y el punto de partida más sólido para lo que viene. Hacia 2027, tenemos la oportunidad de llegar a una ciudadanía mejor informada sobre los perfiles y las funciones de las personas juzgadoras. En atención al tiempo, enfocaré esta primera intervención en algunos retos principales en la elección judicial reciente, en las que varias de las personas que integramos esta mesa, 2/3 partes me parece, o 3/5 partes más bien, a partir de esa vivencia me encontré, sí, qué bueno que estudié Derecho, maestra. A partir de esa vivencia me concentraré en aspectos que resultaron especialmente complejos en la práctica. Reglas de competencia. Competir en una elección judicial implica presentarse ante la ciudadanía con la trayectoria como principal carta de presentación, sin estructuras partidistas,
sin redes de movilización y con recursos que en muchos casos resultan limitados frente a la amplitud del territorio. En fiscalización, por ejemplo, si bien pues obviamente se destaca la gran labor del Instituto Nacional Electoral ante los poco tiempo que le quedó para organizarla, creo que vale la pena afinar los tiempos de reporte y los estándares que se piden a las candidaturas judiciales. Estas elecciones funcionan distinto a las de los partidos y eso se nota porque quienes compiten son personas físicas, no estructuras partidistas. Esta diferencia pide reglas más acordes a cómo realmente se desarrolla la contienda. Por ello, resulta indispensable que el modelo para 2027 contemple límites de gasto proporcionales a la extensión territorial y a la densidad poblacional del cargo en que se disputa, corrigiendo esquemas de topes únicos que no reflejan las diferencias estructurales, el nivel de visibilidad ni las necesidades logísticas de cada campaña. Ya en este caso de los topes, pues la Sala Superior tuvo que recomponer la plana un poco porque para toda elección, fuera para ministro a nivel nacional o juez de distrito, eran 220,000 pesos originalmente de topes, tuvo que cambiarse por obvias razones, 1,400,000 aproximadamente para los nacionales, 800 regionales, 400 más o menos colegiado y 220 jueces de distrito. Asimismo, el funcionamiento práctico del modelo muestra la necesidad de implementar herramientas financieras específicas como diseño de cuentas bancarias exclusivas y simplificadas para la administración de los gastos, porque de última hora te convenía más abrir una cuenta nueva que haber aportado tu cuenta. Si ya tenías una cuenta, pues a gente por el tiempo se le hizo fácil aportar una cuenta que ya tenía y después era muy complejo separar si te depositaban, si hacías otro tipo de gastos del gasto propio de la elección judicial. En esa misma línea también quedó demostrado que depender exclusivamente de recursos personales, genera brechas de desigualdad, ya que las posibilidades de competencia quedan condicionadas al patrimonio individual de cada participante. Por ello, considero que la definición de condiciones mínimas de financiamiento público permitiría establecer un punto de partida más equilibrado para todas las candidaturas. O sea, yo creo que está bien que no todo sea financiamiento público, pero sí hay que equilibrar. Entonces, quizá un mínimo punto de partida u otra propuesta era esta de permitir cierta financiamiento privado bien fiscalizado para las elecciones judiciales. Hay gente que compitió y pidió pues préstamos que no creo que estén siendo muy baratos y los siguen pagando y pues obviamente no llegaron al cargo. Este ajuste en el diseño no solo nivelaría la contienda, sino que también actuaría como una salvaguarda indispensable de transparencia, blindando el proceso electoral para evitar que las candidaturas queden expuestas a la influencia de intereses económicos externos o ajenos a la función jurisdiccional. Claro, si es privado, bien fiscalizado, como dije. Otro aspecto que resulta fundamental, solo los voy a esbozar, es resaltar las acciones afirmativas. En este nuevo modelo, dichas medidas adquieren una relevancia sustantiva y requieren de un diseño e implementación más profunda. El pasado proceso extraordinario permite identificar la necesidad ineludible de incorporar con mayor precisión las realidades de grupos como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes ejercen sus labores de cuidado, cuyas condiciones demandan ajustes particulares en el desarrollo del proceso electoral. En este sentido, los vacíos normativos se tradujeron en barreras materiales. Por ejemplo, durante el proceso de insaculación para definir los cargos a renovar, se incluyeron perfiles de juzgadoras con responsabilidades de cuidado familiar o diagnósticos médicos severos a quienes, ante la falta de reglas claras, no se les brindaron medidas de ajuste razonable para poder competir o permanecer en su encargo en igualdad de condiciones. Pero también, y si no, pues el maestro me corregirá, cuando ya llegaron los datos del Consejo de la Judicatura de personas que estaban en alguna situación de vulnerabilidad, ya habían pasado los procesos, prácticamente ya estabas en el día de la tómbola y a las únicas personas que se pudo pues darles esta consideración por su situación especial
fue a las mujeres embarazadas o a las mujeres que estaban todavía en lactancia, pero porque esos datos sí llegaron a tiempo. Fuera de eso, el Tribunal Electoral no pudo hacer nada porque no se mandaron los datos a tiempo para conocer la estadística de las situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a las reglas de comunicación política, quiero subrayar que para el proceso de 2027 resulta indispensable transitar de un modelo que dependió exclusivamente de las reglas de las redes sociales personales, lo cual la verdad es que generó asimetrías y favoreció a quienes ya contaban con visibilidad pública previa hacia una regulación que oriente la interacción pública bajo criterios estrictos de equidad. Y en este sentido, pues yo también regresaría quizá un poco a las condiciones mínimas de financiamiento público que contribuye a establecer un piso de competencia mucho más equilibrado, permitiendo una difusión que privilegie contenidos informativos que destaquen la trayectoria, la capacidad técnica y la visión jurisdiccional. Buenas ideas de regulación de los tiempos y espacios de comunicación adquieren una relevancia particular. La ausencia también de debates oficiales en el ejercicio pasado limitó el intercambio eficaz de ideas y el derecho de la ciudadanía a recibir información contrastada. Estos mecanismos abren la posibilidad de que las personas aspirantes presenten su visión jurisdiccional con mayor claridad. La verdad es que yo aquí sí estaría a favor de que se pudieran pagar pautas y la microsegmentación. La verdad es que creo que aquí sí funciona la microsegmentación, porque a todos nos ha de haber pasado que teníamos, pues quizá teníamos más seguidores o en estados fuera de nuestra circunscripción o fuera del país incluso. Y yo decía, pues obviamente los agradezco, pero necesitaría yo saber cómo estoy dentro del ámbito que me compete. Entonces yo ahí sí, la verdad, estoy a favor de pensar pautas pagadas en redes sociales y microsegmentación y también para no saturar. O sea, pasamos de la spotización en radio y televisión a la spotización en redes sociales, claro, en nuestro nanomundo de gente que ve nuestras redes sociales, de que ya estaba saturada de que le saliera puro spot de jueces. Y aparte prácticamente, también permítanme otro dato, 60 días es que no sé, depende, quizás 60 días para el ámbito nacional está bien, pero bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo no tenía programación para 60 días de campaña, porque aparte, pues es que es diferente, no somos, bueno, ya nos metieron a la cancha política, pero sí, pero no somos políticos, pues, entonces, digamos, ¿qué ofertamos? Si prometemos, lo ha dicho muchas veces el magistrado de la Mata, si prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, si prometemos ser independientes e imparciales, si prometemos, obviamente, pues nuestra trayectoria, nuestra capacidad, pasar del escritorio al territorio, yo creo, de verdad ya lo dije, pero creo que sí fue lo más valioso de esta contienda, sí ir y palpar con la gente y saber que no tienen ni la menor idea de lo que hacemos y eso es un balde de agua fría para nosotros para pues despertar, ¿no? Y sí salir y explicarle a la gente, pero a lo que voy es que quizás 60 días no son necesarios, quizá habría que repensar los tiempos acorde al ámbito en el que te vas a postular. Y bueno, en esta tarea pues todos tenemos que cooperar y a ver si no, pues volvemos a reglamentaciones con el INE. Ya me voy rápido. En selección de personas candidatas, también mucho lo ha dicho y redicho el magistrado de la Mata. Entre estos criterios de idoneidad y elegibilidad es uno de los aspectos más sensibles y perfectibles dentro de la arquitectura del nuevo modelo que buscamos. O sea, temas como el 8 o 9 de calificación, dependiendo, no es lo mismo la universidad, obviamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes y sus criterios académicos que otro tipo de universidad. Y la verdad es que yo siempre he creído que pudiste no ser el lápiz más afilado del estuche en tu universidad y después cuando vas descubriendo lo que es tu nicho o lo que te gusta y el campo, destacas. Yo de hecho nunca llevé electoral y vean, sí pude. Nunca llevé electoral, pero bueno, claro, también cuentas con grandes maestros, te motivan eso. La verdad es que impacta mucho. Pues por el tiempo me voy a ir más rápido porque ya la moderadora me
me está moderando en efecto. Bueno, entonces mejor voy a cerrar este primer bloque. Me quedo con una idea sencilla pero fundamental, que es el diseño importa, pero lo que hace la diferencia es cómo funciona en la práctica, porque al final la calidad de la competencia se refleja directamente en la calidad de la decisión colectiva. Si ajustamos bien las reglas, si mejoramos cómo se comunica este proceso y si fortalecemos los criterios para evaluar a quienes participan, la elección judicial puede consolidarse y generar mayor confianza. De cara a 2027, la tarea es muy concreta: lograr mejores condiciones para que la ciudadanía pueda decidir mejor. Gracias. Está muy bien, publícalo, vale la pena. Muchas gracias, magistrada María Cecilia Guevara. ¿Sí te escucha? Bueno, tiene que estar verde, ¿no? Está en verde, ya. La verdad es que no quería interrumpirla, de hecho hasta me dio la tos para no interrumpirla, pero sí, tienen mucho que decir, pero bueno, le toca el turno a la doctora Roselia Bustillo Marín, presidenta de la Sala Regional Jalapa. Es momento de su participación, 10 minutos, que espero ya no me dé la tos. Yo creo que tomaré con este. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto estar esta mañana de sábado a las 9 de la mañana en día de feria. A todos los que están aquí, muchas gracias por estar. Los que estén desvelados, una disculpa, pero bueno, gracias por acompañarnos a todos. Pues antes de comenzar, quisiera agradecer primero al doctor Sorela por la invitación, a mi amigo, muchas gracias, al fiscal también, Daniel, por la anfitrionía, a la presidenta también del OPLE de Aguascalientes y a todas y a todos los que han hecho que este congreso se lleve a cabo, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes también, y a el panel que el día de hoy me acompaña en esta mañana, a mi igualmente amigo, mentor de muchos años de la materia electoral, al magistrado Felipe de la Mata, a mi amiga, compañera también de la ponencia, también de muchos años, a María Cecilia Guevara, a mi amiga Rebeca Amador, compañera ya quizá ya me voy a Guadalajara y ella se va a Jalapa, ¿no? y a mi amiga Gloria Esparza, también presidenta del Tribunal de Zacatecas, muchas gracias. Yo en esta mañana también saludo a todas y a todas mis amigas y amigos consejeras, presidentas, magistradas y todos las caras conocidas aquí enfrente que nos acompañan. Voy a ser muy puntual, hay muchos temas que hablar sobre pues la elección del Poder Judicial del año pasado, pero yo me voy a centrar solamente en la paridad, solamente en el tema de la incidencia de la elección de las personas juzgadoras y la justicia electoral paritaria. Hace 3 años escribimos un libro, o 2, sobre la justicia electoral paritaria. Y a este libro le hace falta este capítulo, es decir, el capítulo de la elección de las juezas y jueces. Entonces, bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer una nueva edición metiendo este capítulo. Y pues voy a ir, aquí tengo una presentación en donde pues realmente lo que para mí es que esta elección sí abrió una brecha de décadas que excluyó a las mujeres de los puestos de toma de decisión en la justicia mexicana. Sobre todo no solamente si hablamos de la materia electoral, sino de todas las juezas y las magistradas de todo el Poder Judicial. Y yo desde ahí me parece que no bastaba con que las mujeres participaran en una igualdad formal a partir desde las convocatorias, sino que sí era necesario mover los obstáculos ya en la práctica o en el momento de la asignación. Y ahí es donde yo me voy a centrar un poco. Espero que no me moderen mucho, pero para allá, ¿verdad? Si no, yo te voy diciendo la siguiente y así más fácil, ¿no? Bueno, como les decía, esta sí fue un giro histórico en la
en la justicia, en la reforma electoral del Poder Judicial, pues marcó un precedente al permitir la elección de ciudadanas de juzgadoras. Y este proceso realmente visibilizó la necesidad de corregir esta brecha de género y asegurar una paridad efectiva en los cargos de la toma de decisión en el Poder Judicial. La siguiente. Y me parece que habría que pensar que la paridad, pues al ser un principio constitucional y que también en la reforma al Poder Judicial, estaba en la Constitución también hablando de cómo debían de elegirse, ¿no? Y hablaban de elegirse de manera, o cómo vendrían de venir las convocatorias de manera alternada, ¿no? Hombre, mujer, y así se debían de, pues de postular. ¿Cómo se diseñó? Bueno, podríamos ver los enfoques de la paridad en la convocatoria, tanto la convocatoria o el enfoque del Comité del Poder Judicial de la Federación y los comités, el legislativo y el ejecutivo. En el Comité del Poder Judicial de la Federación tenía un diseño pues, más detallado, un mecanismo específico para garantizar la paridad, asignando un 74.7% de espacios exclusivamente para mujeres por circuito y especialidad. Sin embargo, pues sabemos que el Comité del Poder Judicial de la Federación no se implementó debido pues, a las renuncias y que ya no se llevó a cabo, ¿no? Pero en el Comité Legislativo y en el Comité Ejecutivo, pues hubieron más que nada reglas generales y no específicas. Mencionaron, sí, la paridad, pero sin una estrategia concreta ni medidas específicas, dejando abierta ya la interpretación sobre cómo lograrla, lo que reveló una falta de planificación inicial de cómo acertar en esta paridad. De hecho, también en las convocatorias, que es algo que voy a decir al final, pues no se implementaron las acciones afirmativas, por ejemplo, para mujeres indígenas, para mujeres afromexicanas, que llegaron después, pero ya que había pasado parte del proceso, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos que tenemos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo garantizó la paridad del INE? Estableció que la depuración por insaculación debía ajustarse al número de postulaciones observando la paridad. Después, la sustitución de candidaturas debería respetar el sexo originalmente registrado cuando una mujer sustituyera a un hombre, no al revés. Y que la asignación se haría mediante listas separadas por género y alternancia, iniciando por mujer. Y ahí es donde me gustaría también centrarme en la parte en donde este tercer punto. La asignación se haría mediante listas separadas por género y alternancia, iniciando por mujer. Pero ¿qué pasaba? Si la asignación se hacía de esta forma, pero la elección fue por mayoría relativa y el segundo lugar era una mujer. Ese fue uno de los casos. Es decir, el segundo lugar si era una mujer, porque en la alternancia y en la asignación se le daba a un hombre. Y ese fue uno de los casos que llegaron a la sala superior, ¿no? La siguiente, por favor. A la siguiente. Llegó un caso a la sala superior respecto a esto, y fueron varias mujeres, juezas y magistradas sobre todo, muchas de ellas que conocí hace poco, pues ahora viviendo en Veracruz, conocí varias, sobre todo del estado de Veracruz, que impugnaron esa asignación que ellas habían ganado y quedaron en el segundo lugar, que fueron las más votadas, pero en la asignación ya teniendo las reglas, porque parte del criterio que voy a explicar es que ya había reglas y las reglas daban certeza de que tenía que darse a partir de una asignación de alternancia, pero si ellas decían, sí, está bien, pero siempre se pensó esta acción afirmativa que acompaña a la paridad en favor de las mujeres. Y entonces, si en la postulación tú pones, en la asignación tú pones la alternancia, sí, iniciando como mujer y después al hombre, pero la segunda mujer fue mejor votada que el hombre, entonces como la alternancia siempre fue pensada para que las mujeres alcanzaran siempre, pues, o se rompieran estas brechas de alcanzar siempre. Porque cuando
se inició, o cuando pensamos en la alternancia, recuerden que era porque había listas de representación proporcional en su entonces, en donde los partidos políticos, ¿qué hacían? Pues ponían en las listas siempre a los hombres, los primeros 20, y luego las siguientes 20 de representación proporcional a las mujeres. Entonces se implementó la alternancia para que esta fuera hombre, mujer. Y después que estas listas empezaran primero con mujer. Y después me acuerdo que hubo un precedente de una exdiputada, me acuerdo del PRD en Coahuila, si no más recuerdo, que fue la que generó cómo se debía de entender la alternancia, porque el partido había postulado 2 hombres y luego 3 hombres y luego a la mujer en los primeros segmentos de 5. Y entonces, claro que el tribunal, y este caso fue en 2019, más o menos, en esa época, dijo, no, la alternancia debe entenderse 1, 1, 1, 1, no 3 y luego 2. Entonces, ese criterio ya estaba, porque ese criterio no se aplicó en la convocatoria del INE, sí ya era un criterio que ya cómo se debería de entender la alternancia, que era siempre favoreciendo a las mujeres. Y es ahí donde, para mí, nos vamos a la siguiente, en el precedente que decidió la mayoría de la sala superior, pues dice, sí, el INE realizó la entrega de constancias a hombres que contaban con un menor número de votos que mujeres por la regla de alternancia. La siguiente. Y entonces estas impugnaciones, como les decía, diversas candidatas con mayor votación impugnan la aplicación de la mecánica de esta regla de alternancia como acción afirmativa para alcanzar la paridad, porque a su decir la alternancia debe ser en favor de las mujeres y no en su perjuicio. La siguiente. Pero el criterio minoritario de la sala superior, y tenía que ver con esto, con la certeza, y dijo que pues que el modelo paritario satisfacía el mandato constitucional de paridad, sin requerir ajustes adicionales, es decir, ya después de la elección, y su observancia regular preservaba exactamente, que eran los principios que la minoría hablaba, los principios de certeza y seguridad jurídica en el pues ya pues que los que rigen los procesos electorales, ¿no? Y ahí, pues esta decisión que quedó en minoría, la respaldo solamente porque aquí hay alguien que quedó en minoría, ¿no? Pero entiendo las visiones de todos los criterios que, pues, hay principios que se tienen que tutelar también, ¿no? La siguiente. Y el criterio mayoritario, pues, ¿qué decía? La sala superior decide corregir las asignaciones. Y al corregir las asignaciones, pues ya ¿cómo entender ya la paridad? Interpretarse, pues sí, a favor de las mujeres y no usarse en su perjuicio esta regla de la alternancia. Porque hay que pensar que, pues, que sí, esta regla o el que las mujeres o llegar a la paridad tiene que ser de una manera dinámica, finalista, pero además, como en algún artículo que escribimos por ahí, tiene que pensarse como una filosofía, ya que no puede, una filosofía paritaria. La siguiente, por favor. Es decir, en las decisiones también la filosofía de la paridad, ya no como un principio, sino como una filosofía de vida, en las decisiones también judiciales electorales implica una actuación deliberada de transformación social orientada constitucionalmente a desmontar de manera real y efectiva las desigualdades estructurales. Y para mí, desde esta perspectiva, la paridad deja de ser un criterio numérico y pues busca es un principio estructural que busca asegurar la participación efectiva, sustantiva y significativa de las mujeres. La siguiente. La siguiente, por favor. Y entonces, si vemos ya al cambio de criterio, en donde las mujeres de segundo lugar tenían que ser pues ya las que ordenó la sala superior que modificara la asignación al INE, vemos los resultados. De los cargos judiciales sometidos a elección, 881, 60.3%, 528 de los cargos, bueno, en el 60% de los 528 de los cargos superaron a los hombres. En el caso de la Corte, pues ahí no hubo, ¿no?, ningún tema. Y en el caso de las salas regionales tampoco, porque ahí las reglas también fueron claras, porque las boletas venían distintas, ¿no? Ya voy porque ya me están un minuto.
Y finalmente la siguiente, vemos aquí pues ya el porcentaje que acabo de mencionar, en donde sí hay más mujeres juezas y magistradas actualmente. Bueno, si me dicen que va a haber otro para el final, entonces aquí termino y ya nada más doy las reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias, doctora Roselia Bustillo. De verdad que no quisiera interrumpirlas porque tienen mucho que decir. Reitero, qué panel más calificado para hablar del tema. Bueno, ahora continuamos con la doctora Rebeca Barrera Amador, presidenta de la Sala Regional Guadalajara. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente, muy buenos días a todas, a todos. Espero que nos hayamos tomado un cafecito para este sábado, en este horario estemos reunidos. Pues primeramente quiero agradecer ampliamente la invitación que me realizó el doctor Antonio Sorella Castillo para formar parte de este panel. Sin duda, un extraordinario panel con una pues gran experiencia desde la visión de quienes fuimos a territorio a solicitar el voto y desde quienes estuvieron al frente para defender una reforma que sí trajo muchos cambios favorables para nuestro sistema democrático, como es el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, que es un honor estar en esta mesa con usted, doctor magistrado Felipe. Por supuesto, también saludo a mis dos amigas, compañeras de territorio, hoy presidentas, las tres de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Ceci y Roselia. Con mucho gusto podemos intercambiar el territorio. Roselia, no nos digas, digo, Guadalajara está precioso también, así que podemos rotar, ¿verdad? Era la idea, ¿verdad? Por supuesto, también quiero saludar a la magistrada presidenta del Tribunal de Zacatecas, Gloria Esparza Rodarte, y también saludar a la presidenta del Instituto Electoral de aquí del Estado de Aguascalientes, a la magistrada del tribunal, al fiscal, por organizar este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral. Bueno, yo creo que este tema sí nos invita a todas los presentes a seguir reflexionando sobre pues esta reforma al Poder Judicial, tanto de la Federación como la de los estados, porque todavía seguimos esperando algunas reformas de algunos estados de la República Mexicana, ¿no? Creo que no hay ninguna persona de los aquí presentes que no estuvimos atentos a esa pues sesión del Congreso de la Unión del día 10 de septiembre del 2025 y que fue aprobada pues ahora sí por la mayoría calificada exigido en nuestra propia Constitución el día 11 de septiembre, en donde se transformó la elección de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, magistradas, magistrados, juezas y ministros de los diversos espacios territoriales. Con ello, se tuvo a bien pues esperar al 15 de septiembre para que fuera publicada esta reforma y a partir de ahí empezaron las interrogantes tanto para quienes aspirábamos a estos puestos como para las autoridades que estaban inmersas en la organización del propio proceso electoral y fue ahí donde inició la historia de los temas que quisiera poner en la mesa en esta participación. Derivado de esta reforma, pues la historia de nuestro país cambió rotundamente para establecer reglas claras para quienes ocuparíamos ahora estos espacios, llevándonos así al 1 de junio del 2025 a una elección, sin duda que nos va a dejar muchísima reflexión respecto de qué es lo que nos sigue haciendo falta para motivar al ciudadano, para aumentar esa participación ciudadana. Sin embargo, con un voto, esta democracia se logra el triunfo para cualquier participante. Bueno, yo creo que yo sí me voy a poner el tiempo porque a mí me sueltan el micrófono y luego a veces no lo quiero soltar, así que por respeto a mis compañeros de mesa, aquí voy a apurarme. De ahí el Instituto Nacional Electoral inició su primera fase de iniciar organizando estas elecciones, constituyó el primer ejercicio práctico donde permitió identificar avances, pero también evidenció limitaciones normativas, operativas y culturales que deben ser atendidas, esto para consolidar el modelo rumbo a la elección judicial del 2027.
la cual puede coincidir con las elecciones ordinarias y ampliar especialmente la complejidad institucional. Bueno, ya quedó que seguirá siendo en la misma fecha las elecciones ordinarias con las del Poder Judicial, lo cual es un reto para las autoridades electorales, ¿no? Para el INE implicó un ejercicio complejo para la elaboración de las reglas para regular el proceso, la definición de los criterios para la asignación de las candidaturas. Recordemos aquellas preguntas que nos hacíamos, cómo es que iban a atenderse la cartografía electoral para dividir los distritos judiciales, para atender los temas de conocimiento de la sociedad respecto a la votación que se iba a tener con los magistrados de circuito y además también con los distritos judiciales. Por supuesto que el diseño de la documentación electoral ocasionó también muchísimas dudas o una gran debate por parte de la institución electoral, porque pues éramos muchos los candidatos, muchos los puestos y cómo íbamos a identificarnos o cómo íbamos a lograr que la ciudadanía se identificara con estos cargos que íbamos a llevar a votación nacional. Por tanto, se deben de analizar los avances logrados y los retos estructurales del modelo de elección judicial, incorporando elementos normativos, doctrinarios y empíricos, con énfasis de las lecciones aprendidas en el pasado y ver los desafíos que nos depara en el futuro. También es importante no olvidarnos que para aprender los errores debemos ver el pasado, en donde tenemos que en gran parte del siglo XX y del siglo XXI, la integración del Poder Judicial mexicano se caracterizó por un esquema de designaciones indirectas en el que el Poder Ejecutivo proponía y el Legislativo ratificaba, particularmente en el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Poder Judicial, del Tribunal Electoral. Ahora, si bien este modelo se justifica teóricamente como un mecanismo de pesos y contrapesos, en la práctica fue un objeto de críticas por su opacidad, discrecionalidad y lejanía frente a la ciudadanía. Diversos diagnósticos institucionales y estudios de opinión revelan un bajo nivel de confianza social en el sistema judicial, asociado a percepciones de corrupción, lentitud procesal y falta de sensibilidad social. Incluso una parte considerable de la ciudadanía desconocía las funciones propias de la jueza, del juez, magistrado, magistrada. En este contexto, a lo mejor no tanto para ministros, ¿no? Se generaron las condiciones políticas y sociales para impulsar una reforma estructural orientada a democratizar el acceso a la judicatura, un proceso democrático que permitiera a las personas candidatas tener contacto directo con la ciudadanía mediante recorridos en la porción territorial del electorado y, por tanto, informar con certeza y objetividad los retos del nuevo sistema de elección. Se dio la iniciativa de elegir a las personas juzgadoras por voto popular, en donde se inscribió una narrativa más amplia de transformación institucional que buscó reivindicar la soberanía popular como fuente de legitimidad de todos los poderes del Estado. Por tanto, desde esta perspectiva, se consideró que el Poder Judicial no debía permanecer al margen de los procesos democráticos que rigen a los demás poderes. De esta manera, uno de los avances, creo yo el más importante y destacados de este nuevo modelo fue el de democratización del acceso al Poder Judicial, a darnos la posibilidad de que la ciudadanía participe directamente en la selección de nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, rompiendo con una tradición institucionalmente, históricamente cerrada. Esto nos llevó a que todas las personas candidatas hiciéramos públicas nuestras trayectorias profesionales, su formación académica, su visión sobre la función jurisdiccional. Este ejercicio representó un avance sustancial frente a esquemas anteriores, donde la información de perfiles judiciales era limitada y de difícil acceso. Pocos éramos tan conocidos como nos gustaría ser por el nivel de solicitud de voto que estábamos realizando.
llevando con ello a todos los candidatos, las candidaturas al escrutinio público, incentivando estándares más altos de rendición de cuentas y permitiendo a la ciudadanía contar por primera vez con información comparable sobre quienes aspirábamos a ocupar estos cargos. Además, la organización de las elecciones judiciales obligó a las autoridades electorales a desplegar estrategias pedagógicas inéditas para establecer campañas institucionales explicando cuáles eran las competencias, cuáles eran los territorios y además cómo pudiéramos conocer a quienes estábamos buscando estos espacios, toda vez que éramos más de 900 a nivel nacional. Una de las principales propuestas que trajo consigo y acertadas de esta reforma judicial, que ya fue tocada por mi compañera, la magistrada presidenta Roselia, es el principio constitucional de paridad. En el caso de quienes integramos las salas regionales, 10 de los 15 que formamos parte de estas estructuras a nivel país, pues somos mujeres y por supuesto también en sala superior de los espacios que se estaban contendiendo, uno y uno llegó a ocupar ese espacio. De la misma manera sucedió así con los tribunales pues colegiados de circuito, pues obviamente también con estas reglas que ya escuchamos, es que se incorporaron también en los jueces de distrito. Así que ya hoy ya no tenemos esa posibilidad de tener esos concursos exclusivamente para mujeres, que para el sentir de alguno pudiera ser algo discriminatorio, porque sí es cierto que estamos cubriendo una deuda histórica, pero en la actualidad, pues también personas están buscando ocupar esos espacios. Por tanto, uno de los desafíos del modelo es preservar la independencia judicial frente a las dinámicas propias de la competencia electoral, pues la necesidad de obtener votos puede generar incentivos indebidos, como la adopción de discursos simplificados o la búsqueda de respaldos de actores con poder mediático o político. Para lograr ser conocidos tendrán que limitar esos espacios. Otro reto central es garantizar que la ciudadanía cuente con herramientas suficientes para evaluar los perfiles. Recordemos que para ingresar como consejeros del Instituto Electoral, tanto nacionales, locales, hay un examen previo que se realiza. Por ello, y hoy, una de las críticas mayormente que leemos en redes sociales, en cualquier plataforma, es que algunos quienes ocupan los espacios de esa magnitud para otorgar justicia no cuentan con la experiencia suficiente o quizá la cuentan, pero en la práctica queda mucho que deber. Hemos visto videos en donde audiencias públicas de diversas materias han pues estado limitados con algunas falta de experiencia, lo cual considero pudiera ser una mejora para los siguientes procesos electorales, incorporar un examen previo para poder estar ocupando estos espacios. La experiencia del 2015 nos evidenció retos significativos en materia de fiscalización de campañas judiciales, pues la ausencia del financiamiento público y la prohibición del financiamiento privado obligaron a nuestras candidaturas a sufragar sus campañas con recursos personales. Creo ahí que las salas regionales podríamos entregar un documento al Instituto Nacional Electoral para que ellos tengan en sí cuáles fueron los problemas que se presentaron de la gran cantidad de medios de impugnación que fueron resueltos para poder regular, tener un reglamento específico para estas venideras pues elecciones judiciales. Ya lo comprometí por parte de la sala regional, ya tengo mi estadística de cuáles fueron los errores que pudiéramos puntualmente modificar en ese reglamento, porque sí es excesivo, sobre todo para quienes aspirarán en este proceso 2027 a ocupar estos espacios. Bueno, ya estoy cerrando. El último número de faltas administrativas detectadas por el INE sugiere la necesidad de rediseñar los mecanismos de fiscalización, haciéndolos más accesibles, didácticos y proporcionales. Con esto inicio esta participación y igual pues con la finalidad de que podamos juntos concluir cuáles son los retos venideros para que
podamos mejorar este sistema de elección al Poder Judicial de la Federación y de los estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Rebeca. Y bueno, para no avanzar más en el tiempo, porque se nos acumula muy rápido, pues le corresponde el turno al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. No, tampoco. Vamos a ver, ahora es Muchas gracias, magistrada. Antes que otra cosa, quiero decir que es un gusto, un honor volver a estar en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lamentablemente, si nuestro amigo querido, Ociel, que por supuesto siempre vivirá en nuestra memoria. Pero bueno, muchas gracias, doctor Sorella, por habernos invitado. Muchísimas gracias, querido amigo. Quiero también decir que es un gusto y es un honor de verdad estar en esta mesa, por supuesto, con doña Gloria Esparza, la presidenta del Tribunal de Zacatecas. Hace unos meses nos saludamos allá en su tierra, de verdad qué gusto. Por supuesto, con doña Rebeca Amador, la presidenta de la Sala Regional Guadalajara, de verdad un gran gusto. Por supuesto, con mi querida amiga y nada más, muy buena amiga eso, ¿no? Doña Cecilia Guevara y Herrera, la presidenta de la Sala Ciudad de México, y sin duda de mi gran amiga, doña Roselia Bustillo, la presidenta de la Sala Jalapa. A ver, yo he dicho dos cosas en torno a la reforma judicial. Voy a decir las dos porque pareciera que a rato se olvidan y no recuerdan la clase electoral mexicana lo que he dicho. La primera es, yo creo que no era buena idea elegir a los jueces a través del sistema democrático. Teníamos un mal poder judicial, hay que reconocerlo, que no tenía legitimación social. Había que decir también que la carrera judicial, esa carrera judicial que ahora todo el mundo idealiza, era una carrera judicial corrupta, donde se vendían los exámenes. Eso está documentado, no estoy diciendo nada que no fuera así. Pero a pesar de eso, quizá se podía, quizá, lo digo quizá, a través de una reingeniería, hacer un sistema en el cual pudiera haber exámenes reales y un mejor poder judicial. No lo sé. La segunda cuestión que he dicho en torno a esto es, quienes escribieron la reforma judicial no saben electoral. Eso se nota completamente. Totalmente. Y lo vemos en todas las cuestiones que ahorita se pusieron en la mesa. A ver, las reglas en torno a campañas electorales, fiscalización, geografía electoral, están, en el mejor de los casos, confusas. El tema de los requisitos, la idoneidad, por favor, cuando tuvimos que interpretar ese 8 de promedio, no, porque además pudiste haber sacado 7.9 de promedio a la edad de 22, 23 años y después convertirte en un gran jurista. O sea, perdón que lo diga, es razonable, así sucede muchas veces. Y ya no digamos el 9 en materias afines, que nadie sabía qué son las materias afines. A ver, la existencia de 3 comités, Dios mío, con reglas diferentes cada comité en torno a la interpretación de la idoneidad. Y la boleta. Solo voy a decir eso. Y la boleta. Nos damos perfecta cuenta que esta reforma requiere una reforma urgente. Si es que estamos frente a la elección en 27, ¿por qué nadie lo está viendo? ¿Por qué nadie lo está platicando? Quedan unos pocos días para el periodo, para que cierre el periodo legislativo. A ver, tengo una cuestión que decir además. Se viene la tormenta perfecta, porque los diseñadores de la reforma electoral del año 2020, judicial electoral del año 2027-25, no se dieron cuenta, o sí,
o como no sabían electoral, no sabían, perdón, con cariño, lo digo con respeto, lo que estaban haciendo desde la perspectiva de la organización electoral, que estaban justamente generando la tormenta perfecta. Reunir las dos elecciones es un error. Tener una sola fecha para esa elección es una complicación orgánica enorme. Voy a dar tres tipos de razones. Razones jurídicas, voy a dar algunas razones políticas, pero sobre todo razones prácticas. A ver, tienen que separarse las elecciones. A ver, no estoy diciendo que no vayan a salir las elecciones, hay que decirlo. Tenemos un gran Instituto Nacional Electoral y también demostramos que tenemos un gran Tribunal Electoral. Va a salir, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de legitimación de las elecciones? Ese es el problema. ¿A qué costo de legitimación del poder emanado del pueblo? Tenemos que dotar de integridad electoral a las elecciones y proteger a las instituciones electorales. Digámoslo así, proteger a las elecciones de los creadores de las elecciones. A ver, vamos a decirlo así, razones jurídicas. La primera es muy evidente y se ha dicho por muchos comentócratas, el tema de la ciudadanía informada. Vamos a tener, por un lado, una elección con altísimos impactos comerciales, públicos, en spots de radio y televisión, y una elección donde habrá silencio total, porque van a estar en sus perfiles que no pueden además pagar, y de verdad se va a informar la ciudadanía en torno a por quién van a votar para los temas de jueces y magistrados. Por otro lado, el tema de distribución de la pauta. Es que resulta que los jueces y magistrados candidatos a jueces y magistrados tienen también derecho a subir a la pauta electoral. ¿Cómo se va a distribuir esto habiendo partidos políticos y por el otro lado jueces, candidatos a jueces y magistrados? Nuevamente se les va a quitar el derecho a estar en la radio y la televisión, nuevamente. Entonces se va a garantizar que no haya ningún tipo de información ciudadana para conseguir voto informado. La elección política, digámoslo así, de por sí es enorme. Otra vez, volveremos a tener la elección más grande de la historia. Pero a ver, solamente en un tema. La elección del año 2025 fue la elección con mayor número de boletas en la historia de México, 600 millones de boletas. Ahora, además de tener la más grande de la historia en la elección política, vamos a tener por el otro lado la elección judicial nuevamente más grande. Dios, sumadas, esto va a ser una locura. Por otro lado, quien espere que no haya una saturación absoluta de las autoridades electorales, no conoce el sistema electoral. Y estoy hablando de temas como fiscalización. ¿Cómo se va a hacer y con estas reglas que quieren aplicarle las reglas de partidos a los candidatos? Es que es, bueno, en el mejor de los casos irracional. Ahora, por otro lado, las reglas de fiscalización, los temas de capacitación a las mesas directivas de casilla. Eso por no decir, y aquí se encuentran los funcionarios de varios soples, es la sobrecarga financiera a los soples. Organizar, por un lado, las elecciones judiciales y por el otro lado, las ordinarias constitucionales. A ver, por supuesto que hay un riesgo de vulneración a la equidad, donde haya una elección con altísimo posicionamiento mediático y otra callada. Eso no rompe la equidad, pero perdón, no va a afectar la elección con altísimo posicionamiento mediático a la elección judicial. No va a romper, perdón, porque los políticos, y yo tengo solamente 28 años metido en temas de justicia electoral, saben comportarse perfectamente y se restringen y se autolimitan. ¿Verdad que no se van a meter en nada a la elección judicial? Hay peligro alto de impugnaciones por rompimiento a los principios de equidad. Y hay que recordarlo también. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero claro que puede llevar a la nulidad de más de una elección. Razones políticas es, perdón,
hay que conocer el sistema electoral. No habrá ningún tipo de ahorro, por supuesto, de recursos. Los procesos corren paralelos. Van a haber casilla, capacitación especial, boletas las mismas, ¿de acuerdo? Es decir, van a haber dos procesos al mismo tiempo. Perdón, lo vuelvo a enfatizar. Dos procesos, dos gastos al mismo tiempo, y al contrario, se va a sobrecargar el costo porque habiendo dos procesos al mismo tiempo, pues se gastará el doble o la mitad, como quieran. Pero ¿a poco no sería, digo, porque siempre se puede simplemente decir, vamos a gastar la mitad y ya está, y salgan como puedan? Y saldrá, pero ¿a qué costo de legitimidad social? ¿No es más lógico? Perdón, será porque hace unos días tomé unas vacaciones, bueno, en diciembre tomé unas vacaciones, aquí entre nos fui al Tren Maya, espectacular, lo puse en mis redes. Ahora, y lo puse a meses sin intereses. ¿A poco no es mejor pagarlo en dos pagos? 27 y luego 28. Ahora, perdón, ¿no sería más lógico también dar tiempo para que haya una mejora en la capacitación de aspirantes? Aquí tenemos 3 grandes profesionales del derecho y 3 grandes candidatas que ganaron por ser grandes por juezas, por ser grandes secretarias de estudio y cuenta. A ver, pero ¿a poco no sería bueno que todos los aspirantes a jueces y magistrados pasen antes un examen? Y que el examen lo haga la Escuela Nacional de Justicia, de Formación Judicial. ¿A poco no sería deseable que se ponga un examen y que sea el año que entra? Y que en el 28, pues los que hayan pasado el examen, se presenten a las elecciones. Perdón, o sea, es lo mejor de dos mundos, elecciones y por el otro lado, una garantía de profesionalismo en la función judicial. Miren, hay además razones prácticas. Bueno, por supuesto, un momentito antes es, quien piense que se va a mejorar la participación ciudadana, yo creo que no va a pasar, al contrario. Va a ser una sobresaturación en la participación ciudadana. Por un lado, van a estar vamos a decirlo así, las elecciones normales y después las judiciales. Van a ser horas en la votación y por supuesto la gente, después de estar horas paradas en la fila, va a agarrar sus chivas y se va a ir. A ver, quien piense por otro lado que va a aumentarse el debate público, se está equivocando. Al contrario, al haber esta sobreinformación, lo que va a terminar pasando es que el debate público va a minorarse. Razones prácticas. 1, seguramente va a haber casillas diferenciadas. ¿Dónde van a estar? A ver, 2025, 600 millones de boletas. Ahora es 2027, algo paralelo en boletas, y por el otro lado también vamos a tener las elecciones ordinarias. ¡Wow! Solo en boletas va a serle, ahora sí va a ser la elección más grande de la historia, quizá de la humanidad, en número de boletas, ¿no? A ver, en boletas y en documentación electoral y en entrenar a los funcionarios de casillas a llenar la documentación electoral. Y lo que dice aquí la doctora Roselia, que es, y los colores en las boletas. De verdad, hay que cambiar las boletas, de verdad. Boletas más complicadas, todavía más complicadas. Por otro lado, el resguardo de boletas, el cómputo de los votos. Recuerden ustedes, hay 2 cómputos. Por un lado, el cómputo en casilla para las elecciones constitucionales ordinarias y después el cómputo en las juntas generales del INE. ¿Ya se imaginaron el conflicto que habrá en el resguardo y transporte de los paquetes electorales? Porque no van a terminar al mismo tiempo. A las 6 de la tarde, pues 6:30 se guardará la jurisdiccional y por el otro lado, pues a las 12 de la noche, como pasa en tantas casillas, se requiere el doble transporte. Riesgo de error operativo constante.
tenemos un gran Instituto Nacional Electoral y tenemos un gran Tribunal Electoral. Las cosas saldrán adelante. ¿A qué costo? Al costo de la tormenta perfecta. Y termino diciendo, a ver, en los países, porque también ha habido como una especie de propaganda diciendo no hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de elección judicial. A ver, en Estados Unidos, 43 estados de la Unión Americana tienen elecciones judiciales, ¿de acuerdo? Por supuesto, en Suiza, varios cantones suizos tienen elecciones judiciales. En Japón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Japón es ratificada por el pueblo. Entonces, sí, claro que sí hay elecciones comparables en el mundo. Y acabo de mencionar estos países porque son democracias, ¿de acuerdo? Sin duda, ya podríamos utilizar otras, pero me quedo con estos tres. Ahora, adivinen qué. En la experiencia comparada, se trata de no asimilar las elecciones judiciales con las elecciones políticas, porque adivinen qué, la naturaleza se impone y las elecciones judiciales se terminan convirtiendo en elecciones afectadas por las elecciones políticas. Voy a cerrar esta participación diciendo, estamos ante una tormenta perfecta derivada pues del mal diseño legislativo en prácticamente todo, pero particularmente en una cosa, una sola cosa, que la elección judicial coincida con la elección constitucional ordinaria. Esto puede llevar, lo enfatizo, a la tormenta perfecta. Gracias. Gracias. Gracias, magistrado Felipe. Nos dejó pensativos a todos y nos asustó. Vamos a continuar con una segunda ronda para conclusiones de 2 minutos y iniciamos con la maestra María Cecilia Guevara, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México. Gracias, magistrada. Pues bueno, como la esperanza es lo último que muere, sí. Pues lo que considero importante en esta segunda intervención es no dejar de pensar en la implementación de modelos o mecanismos para el voto, como el voto anticipado vía el voto electrónico o vía internet. En la pasada elección se observaron complicaciones, como ya lo decían, logísticas derivadas de severas restricciones presupuestales, las cuales obligaron a reducir la instalación de casillas a la mitad y a limitar casillas extraordinarias, limitando la participación de comunidades geográficamente alejadas o marginadas. Estimo que la implementación de las modalidades como voto remoto o anticipado ampliaría el alcance del sistema y favorecería verdaderamente la inclusión de estos sectores, contribuyendo a modelos más adaptables a las diversas realidades sociales. Además, estas modalidades adquieren una relevancia particular en este tipo de elección, donde ya vimos que la participación pues suele derivarse a los desafíos adicionales que ya nos hizo notar muy bien el magistrado y pues al nivel de información que requiere la ciudadanía. Por eso la posibilidad de votar de manera remota o anticipada pues ofrece pues muchas áreas de oportunidad, ya que ¿qué más les digo? El voto electrónico pues podría haber sido o puede todavía chance ser un mecanismo para ser pensado y simplificar la emisión del sufragio. Su incorporación pues permite atender de forma más directa uno de los retos que deja el proceso reciente y bueno, tiene muchas ventajas. La incorporación de la tecnología, pues obviamente debe de acompañarse de sólidas estrategias de socialización que permitan a la ciudadanía familiarizarse con estas herramientas. La construcción de confianza se da de manera progresiva y en ese sentido la innovación tecnológica encuentra un complemento natural en la pedagogía cívica permanente. Cierro concluyendo en esta participación que apuntar a que el rediseño del modelo de elección judicial planteó transformaciones de amplia profundidad que requieren un análisis técnico y abierto, centrado en efectos reales y en la manera en que se implementa en la práctica. En este momento, más que emitir juicios definitivos, conviene observar e identificar áreas de ajuste y acompañar el proceso con una actitud crítica y bueno, constructiva en la medida de lo posible. En este sentido, los resultados se irán construyendo de manera progresiva conforme el sistema
conforme el sistema se consolide y comience a reflejar los efectos tangibles que en la vida de las personas. Se trata de un horizonte que aún no es inmediato, pero hacia el cual ya hemos comenzado a avanzar. Y vuelvo para cerrar a la poeta con la que abrí esta intervención. En 1959, Dolores Castro publicó La tierra está sonando, un libro que lleva en su título una verdad que esta ciudad conoce bien. Nunca se alejó del sentir de su tierra, escribió sobre el peso silencioso de las cosas cotidianas, y entre todo ese universo, Aguascalientes fue siempre la raíz, la tierra que la formó, que le dio la luz, la voz que no se parece a ninguna otra. Y así como la poeta encontró en la fuerza cotidiana, en la raigambre y en la lucha que vence a la materia de su poesía, nosotros encontramos en este espacio, en esta ciudad y en este momento histórico la oportunidad más valiosa que tiene una generación, la de construir entre todas y todos un modelo de elección que esté verdaderamente a la altura de nuestra vida democrática, cercana a las personas y capaz de responder a las exigencias de nuestro presente. Creo que esto también lo podemos cuadrar perfecto con el lema de esta universidad, se lumen proferre, proyectarse a la luz. Aplicando a la elección judicial, pues lo podemos traducir en en conectar a la búsqueda de saber y justicia imparcial, capaz y transparente. No solo iluminar, sino expandirse para transformar con un compromiso ético y humano, justicia transparente, iluminada y accesible para todos, irradiando la certeza jurídica y libertad, asegurando que el proceso de elección sea auténtico y claro, con sentencias, en nuestro caso, justas, imparciales y humanas. Esa es nuestra labor, no otra. Esa es nuestra tarea y este es nuestro momento. Muchas gracias. Gracias, magistrada María Cecilia. Continúa el turno de la doctora Roselia Bustillos Marín, presidenta de Sala Regional Jalapa. Adelante, ya no le pongo tiempo. Sus conclusiones. Gracias. Bueno, respecto del tema que estaba yo hablando sobre cómo lograr que desde pues las convocatoria que venga el próximo año, el 2027, se logre la paridad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y rutas que tenemos? Primero, que esta debe integrarse de forma explícita y planificada desde el inicio de cada convocatoria con reglas claras de implementación. ¿Por qué? Porque todavía hay brechas de género. En los tribunales colegiados de circuito, el 43.5% de magistraturas son mujeres, pero no llegamos a la paridad. De hecho, hay 39 tribunales que están integrados todos por hombres todavía. Otra cosa que hay que buscar, las acciones afirmativas para mujeres afromexicanas y mujeres indígenas, garantizando su acceso y representación en el sistema judicial, porque pues, la diversidad cultural de México debe reflejarse en la integración del Poder Judicial para una justicia más legítima, comprensiva y equitativa. Si así lo estamos haciendo en las elecciones ordinarias, con las acciones afirmativas, sobre todo desde 2021, ¿por qué no en esta elección? Y recordando el magistrado, recuerdo a un gran amigo, y es cierto, el magistrado Ociel, él hubiera hecho un litigio estratégico para que se incluyeran a la diversidad sexual también en las acciones afirmativas para el Poder Judicial, como lo hizo en muchos otros casos. Y finalmente también creo que otras de las cuestiones que hay que ver, y más allá de la paridad, recordando lo que decía también, hay muchas mejoras y muchas mejoras que hacer, pero pensando en que México es un país pluricultural y que también hay que pensar en que las mujeres indígenas estemos integradas y se hagan espacios para que podamos llegar, porque sí llegamos, pero llegamos pocas en esta elección. Esta era el color de nuestra boleta, ahorita que dijo, ¿sí? Ahora díganme qué color es, porque decíamos, era salmón, melón, naranja, coral y mamey, y nunca nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En las comunidades indígenas, ¿qué colores? Entonces también hay que pensar que hasta dónde también los colores importan, ¿no?
Entonces, creo que eso también hay que ver que la elección tenga una perspectiva y las convocatorias tengan una perspectiva intercultural, ¿no? Y bueno, yo con eso terminaría. Nos vamos, bueno, la siguiente y ya, con eso. Muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias, doctora Roselia Bustillo. Continúa el turno de la doctora Rebeca Barrera Amador, presidenta de la Sala Regional Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, quisiera dejar algunas reflexiones que me parecen importantes de todo lo que hemos escuchado en este panel. Sin duda, pues el salir como ciudadanas a pedir el voto al electorado nos acerca muchísimo a las problemáticas que se encuentran en cada rincón de nuestro país. A mí que me tocó estar en las colonias más alejadas de diversos municipios que estuve visitando, me di cuenta que a veces nos desgarramos las autoridades electorales por promover medidas afirmativas para ingresar a los diversos grupos, a la política, para cambiar nuestro sistema democrático. Pero también me di cuenta que a veces esos trabajos tan correctos que hacemos desde los institutos o tribunales, en la práctica termina por ser pues descuido, digamos, de las propias autoridades para atender los casos que se ven en los rincones más alejados de nuestro país, como por ejemplo, si implementamos medidas para atender los temas de discapacidad, tenemos un representante allá, pero los problemas se siguen viendo en las colonias donde se abandonan a las personas que tienen una discapacidad, terminan estando solos, no hay obligación de las autoridades para el cuidado adecuado de los mismos. Entonces, ocupamos buscar como si haya una sincronía de llevar representantes a estar frente al poder, pero que a la vez cambien la situación particular de cada persona que está sufriendo algún tema en nuestra democracia. Otra de las cosas que considero que es sumamente importante como una propuesta de mejora para este sistema es, como ya se dijo, fortalecer los filtros técnicos previos para la incorporación de los espacios, mejorar la capacitación electoral y fiscal en las candidaturas, revisar las reglas de comunicación política judicial, sobre todo esta prohibición que se mencionaba ya acá por la magistrada presidenta Ceci respecto de las, de los spots que nos permita realizar para poder dar un mensaje adecuado. También estar todos atentos de cuáles son las propuestas de campaña de los candidatos para que veamos en la elección judicial específicamente a dónde vamos a llevar la justicia de nuestro país. Simplificar y humanizar los sistemas de fiscalización. Ya se decía que en las reuniones donde el INE estaba analizando estos temas, se hablaba en el de que eras tú sola, solita y tu alma la que podía salir a pedir campaña. Imagínense un territorio tan amplio como es una sala regional, donde ni tu familiar podía estar acompañándote para ganar una elección. En mi caso, mi esposo me ayudó y ni modo, así fue. Antes eso que un divorcio, dijo. Garantizar las reglas claras que refuercen la independencia judicial. Eso es sumamente importante por lo que se decía, lo que nos decía el magistrado, mezclar dos elecciones en donde vamos a dejar a la independencia judicial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Algo que me parece a mí muy importante resaltarlo es que en la elección del Poder Judicial poco se vio una guerra en contra de la candidata de al lado. Algo que la verdad lo reconozco porque yo fui presidenta de un OPLE y miraba cómo se desgarraban a veces las candidaturas cuando iban a un cargo de elección popular en algún ayuntamiento, por ejemplo. Y salían muchos problemas mediáticos de las candidaturas. En esta elección judicial hubo un respeto pleno de las candidaturas, todas salimos a pedir el voto de manera individual con las credenciales que cada uno tenía y creo que eso dio un gran ejemplo, así como le dimos un gran ejemplo a los partidos políticos que sin dinero, sin recursos públicos y con nuestro propio financiamiento logramos ganar una elección, lo que quedaría como una buena reflexión para que se analicen los gastos excesivos en las campañas venideras de las elecciones ordinarias. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Rebeca. Ahora cerrando con broche de oro el magistrado Felipe de la Mata. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. Pues como estamos en un espacio académico, voy a permitirme parafrasear una cita bíblica. Sé que soy la voz que clama en el desierto,
pero por el bien de México hay que separar la elección judicial de la elección política ordinaria. Es lo correcto y es lo que tiene funcionalmente que hacerse. Pero soy la voz que clama en el desierto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la participación de cada uno de nuestros panelistas y bueno, ofrezco una disculpa a los organizadores por el exceso de tiempo, pero tenían mucho que decir y se dijo. Agradezco la deferencia hacia mi persona por haberme dado el honor de moderar esta gran mesa, al doctor Antonio Sorella Castillo, muchísimas gracias, y al maestro Daniel. Gracias.